En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Que es el Evangelio que continúa la aparición del Señor a la Magdalena, es la primera aparición de Jesucristo a los apóstoles en el Evangelio de San Juan, y allí leemos cuánto sigue. A la tarde de ese mismo día, después de la aparición de Jesús a la Magdalena, a la mañana, y a las otras mujeres también, cuando estas habían visto a nuestro Señor y le dijeron y nuestro Señor les dijo a ellas que ellas fueran junto a los discípulos. Ellos no les habían creído a las mujeres. Entonces a la tarde del mismo día, el primero de la semana, domingo, y estando por miedo a los judíos cerradas las puertas de donde se encontraban los discípulos, vino Jesús y de pie en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se llenaron de gozo viendo al Señor. De nuevo les dijo: paz a vosotros. Como mi Padre me envió, así yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retuviereis quedan retenidos. Ahora bien, Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por tanto, le dijeron los otros: Tomás, hemos visto al Señor. Él les dijo: si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y no pongo mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. 8 días después, estaban nuevamente adentro sus discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús, cerradas las puertas, y de pie en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae acá tu dedo, mira mis manos, alarga tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que han creído sin haber visto. Otros muchos milagros obró Jesús a la vista de sus discípulos que no se encuentran escritos en este libro, pero estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, entonces, aquí tenemos el Evangelio de la resurrección de nuestro Señor y tenemos en primer lugar esta aparición que tuvo el Señor a sus apóstoles ese primer día de la semana a la tarde. También, claro, esto hay que completar con los otros evangelistas. Algunos, la parte de las apariciones de la resurrección es la parte que más diferencias tiene entre uno y otro evangelista, pero lo que unos y otros hacen es completar, unos completan lo que falta en otros. No vamos a hacer aquí un trabajo de consistencia o de paralelificación, digamos así, entre los evangelistas. No es el propósito de este trabajo, sino de hacer lectura orante de lo que tenemos nosotros aquí, de este hecho narrado por San Juan. Para la consistencia entre los evangelistas hay un montón de trabajos entre católicos y también incluso entre evangélicos. Y San Agustín, de hecho, tiene una obra llamada De Consistarum Evangelistarum, acerca de la consistencia de los evangelistas o entre los evangelistas, y que muchos extractos del De Consistarum están en la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Entonces, eso está archiprobado, la consistencia y el modo como se
se hace consistir un evangelio en el otro, ¿no? Pero repito, ese no es el propósito de esta obra, sino que aquí lo que queremos hacer es hacer lectura orante de la Biblia. Vamos entonces, a la tarde de ese mismo día, el domingo a la tarde, el primer día de la semana, entonces estaban por miedo a los judíos cerradas las puertas de donde se encontraban los discípulos. Bien, entonces, por miedo a los judíos, porque ellos, no olviden, ¿miedo de qué? Diríamos. Bueno, simple, podían haber pensado los discípulos, bueno, no nos mataron a todos, no nos persiguieron a los demás, porque ya llegaba el sábado, o sea, lograron matar a Jesús y ahora vienen a por nosotros. Vienen a por nosotros. Entonces, es necesario, es menester, que nos ocultemos para que podamos evitar caer en manos de los judíos que mataron a nuestro maestro. Entonces estaban con miedo de la muerte. Y pone el evangelista aquí, con miedo. Nos puede hacer pensar esto las veces que uno podría pensar, no, pero era prudente que ellos estuvieran resguardados y todo. No sé, la Escritura distingue muy bien cuando es prudencia o cuando es miedo, ¿sí? Pero no quiere la Escritura que nosotros ¿cómo se dice? Sí, travistamos. No quiere que querramos disfrazar, mejor dicho, el miedo en prudencia, que es lo que muchas veces hacemos nosotros en nuestros tiempos. Disfrazamos el miedo con cara de prudencia. Entonces, lo que es miedo en realidad le llamamos prudencia, y no es otra cosa que prudencia de la carne. Y lo que los discípulos tenían aquí era miedo, ¿sí? Entonces estaban ellos, por miedo de los judíos, cerradas las puertas. ¿De dónde se encontraban? Cerradas las puertas. Vino Jesús y se puso de pie en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Continúa el Señor diciendo: paz a vosotros. Como mi Padre me envió, así yo os envío. Bueno, entonces, lo primero que el Señor hace es tranquilizar a sus discípulos y decirle: paz a vosotros. No olvidemos que paz es tranquilidad en el orden, o la tranquilidad del orden. ¿Y qué es la tranquilidad del orden? Cuando las cosas están ordenadas, entonces existe tranquilidad. Significa que las cosas no están revolcadas unas con otras, o no están en guerra, digamos así, sino que cuando existe ordenamiento entre unas y otras, y para que haya ordenamiento significa que las cosas estén puestas según su jerarquía, según su propia jerarquía. Entonces, cuando hay orden entre las cosas y entre las personas, entonces tenemos tranquilidad. Esa es la tranquilidad del orden, esa es la paz, digamos así. Bueno, entonces, paz a vosotros. ¿Cuál es la tranquilidad que aquí el Señor quiere ponerles a ellos? Y bueno, al desearles a ellos la paz, quiere que las cosas vuelvan a su lugar. Y en este orden, siempre que encontramos el término paz a vosotros, la paz os dejo, mi paz os doy, no pensemos nosotros que es una especie de, como cuando es paz sensible, ¿eh? Yo suelo escuchar a veces cuando la gente viene a nuestra comunidad aquí, entonces algunas personas dicen: siento tanta paz, ¿no? Siento tanta paz. Y lo que quiere decir es que, no es que esté mal esto, pero sí, imagina que es un lugar de oración y que es un lugar que es un lugar donde la gente reza, que le pone en primer lugar a Dios, y entonces eso le da alguna sensación que la persona identifica con la paz. No es que no sea correcto, el tema es que la paz no es simplemente una sensación, ¿sí? Por ejemplo, Jesucristo en la cruz estaba en paz. Estaba en paz. ¿Por qué? Aunque estaba en ese revuelo
en medio de aquel bullicio del Calvario, que no fue un lugar tranquilo exteriormente. Sin embargo, Cristo en su interior estaba en paz, porque en Él todo estaba en orden. Él obedecía a su Padre, Él estaba sometido a su Padre y todas las cosas había ofrecido al Padre. O sea, para Él, en Él, todas las cosas estaban en orden. Y ahí en la Santísima Virgen también todo estaba en orden. Entonces también la Santísima Virgen estaba, aunque estaba lacrimosa, ¿sí? Sin embargo no estaba ella angustiada, completamente desencajada y fuera de sí, sino, aunque estaba triste, y aún así estaba serena, estaba en paz, porque ella, en su corazón, las cosas estaban puestas en su lugar, ¿sí? Bien, entonces, paz a vosotros cuando les dice, ¿qué significa eso? Pongan las cosas en su lugar, pongan las cosas en su lugar, ¿sí? Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo como a nosotros mismos. Puestas las cosas en su lugar, no hay razón para que ustedes tengan miedo. Pero si ustedes tienen miedo de perder la vida y no más bien miedo, temor de Dios o temor de desobedecer a Dios, entonces las cosas no están en orden y no podrán estar ustedes en paz. Paz a vosotros. Y paz a vosotros. Diciendo esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se llenaron de gozo, mostrándoles, viendo al Señor. Y luego de nuevo, paz a vosotros, como mi Padre me envió, así yo os envío. Entonces, 2 veces le dice paz a vosotros, paz a vosotros. Y en medio de estos dos enunciados, o estas 2 veces que el Señor bendice a sus discípulos diciéndole paz a vosotros, está que les muestra sus manos y su costado. Fíjense ustedes. Paz a ustedes. Y aquí les muestro yo con orgullo. El Señor nos muestra con orgullo, con orgullo, digamos así. ¿Cómo el Señor puede tener orgullo, no? Digamos, como si fuese un tesoro, como si fuese una gloria, y lo era, como si fuese una conquista. Paz a vosotros. Entonces el Señor les dice, paz a ustedes, y les muestra sus manos y su costado. Profundicemos en esta cuestión. No se trata de que uno esté tranquilo y sin dificultades. No se trata de que uno esté sin dificultades. Se trata de que uno esté tranquilo en el Señor porque pone a Dios en primer lugar, porque lo obedece, porque lo sirve, porque sus potencias inferiores están sometidas a sus potencias superiores y estas están sometidas a Dios. Entonces, cuando las cosas están puestas en orden, entonces allí hay paz, ¿sí? Porque allí hay tranquilidad. Y esa tranquilidad en el orden es la paz. Repitamos esto para que se nos quede claro. No se trata de que uno no tenga dificultades, sufrimientos y dolores. Uno puede tener dificultades, sufrimientos y dolores, y aún así, porque estas dificultades, sufrimientos y dolores están dentro del orden querido por Dios, entonces, aún así podemos tener la tranquilidad en el orden, o sea, la paz. Jesucristo estaba en paz, porque Jesucristo tenía todo ordenado al Padre. Por eso Jesucristo estaba en paz. Por eso Jesucristo estaba tranquilo. Uno mira a Jesús y dice, mira qué tranquilo estaba este hombre, porque estaba en paz. En cambio, una persona que no está tranquila, no está tranquila porque no tiene las cosas en orden, ¿sí? Y entonces vemos, por ejemplo, un moribundo que está un agonizante que está agobiado porque va a perder la vida. Entonces, ¿qué pasa en él? Lo que pasa es que en él las cosas están desordenadas. Si el pobre hombre piensa que nunca va a morir, que va a vivir por toda la eternidad y que tiene que estar existiendo durante 200 o 300 años, hay algo serio que está en serio desorden en él. En cambio, el hombre que pone su vida en las manos de Dios y no tiene miedo desordenado a la muerte,
No es que se tira delante del primer camión que aparece. Eso también sería desordenado. No habría paz en él así. Pero uno que, por ejemplo, como por ejemplo pasa ahora durante la pandemia del coronavirus, hay gente que está agobiada por la situación, con un temor casi irracional. Y no les digo que no tienen que usar el tapaboca, no pienso eso, pero hay gente que tiene un temor irracional, justificado, digamos así, con la ciencia. El tema está en que ese miedo está travestido de prudencia y donde simplemente Dios está excluido de la ecuación. Entonces, eso significa que yo tengo que no usar tapaboca y contagiarme libremente del virus porque Dios me va a salvar del virus. No, el cristiano no dice que Dios le va a salvar del virus. El cristiano dice que se pone en las manos de Dios, que va a tomar las medidas que sean prudentes, pero que puedan parecer prudentes, ¿sí? Porque eso en realidad nadie lo sabe, porque las cosas es tan confusa que uno dice una cosa y otro dice otra. Pero lo que va a hacer él es poner a Dios en primer lugar y poner su vida en las manos de Dios, sin temor alguno, sin temor alguno. Va a confiar en Dios y no va a temer eventualmente la muerte porque tiene su vida puesta en las manos de Dios. Entonces, puede hacer cosas que para los prudentes según la carne parezcan riesgosas, ¿sí? Porque los prudentes según la carne, si es por ellos, hay que eliminar todo y absolutamente todo riesgo. Para ellos, hasta Jesucristo fue un imprudente, que no podía haber hecho lo que hizo. Entonces, la prudencia implica orden en las cosas, orden en todo. Amor a Dios en primer lugar, amor a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas, y luego amor al prójimo como a uno mismo. Entonces, ese es el orden que trae tranquilidad. Esa es la paz. Cuando Jesucristo muestra entonces las marcas de los clavos y la marca de su costado, lo que Jesucristo está diciendo es que Él ha sufrido las consecuencias de su fidelidad, de haber puesto a Dios en primer lugar, de haber obedecido al Padre en todo, de nunca haber mentido, de siempre haber sido justo. Y sufrió entonces en manos de los impíos, ¿sí? En manos de los traidores, sufrió las consecuencias de su justicia y ahora lleva las marcas en sus manos y está en paz, porque vivió según el orden establecido por Dios. Amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Paz a vosotros. Y le muestra entonces sus heridas de guerra. Jesús está contento, está satisfecho con sus heridas. Le enorgullece, digamos, en cierto, Jesús no le enorgullece, pero es como si dijera que yo estoy contento. Es como si dijera el Señor que le enorgullece sus heridas. Las quiere mostrar, no las quiere borrar. No le apena, no le entristece esas heridas, porque las hizo en paz con Dios, o sea, en el orden. Las recibió, mejor dicho, recibió esas heridas porque puso a Dios en primer lugar. Y entonces, después del segundo, pasa a vosotros, como mi Padre me envió, así yo os envío a ustedes. ¿Los envío a qué? Entonces, el Padre envió a Jesús a que Él nos hablara del amor del Padre y, al mismo tiempo, el Padre envió a Jesucristo para que nos hablara del amor del Padre y también para mostrar que Dios debe ser servido sobre todas las cosas, que Dios debe ser amado sobre todas las cosas. ¿Y cómo tiene que hacer eso? ¿Y hasta qué punto? Hasta el punto de la cruz. Yo os envío a ustedes también para eso. A mí mi Padre me envió, yo les envío también a ustedes para eso. Así como Él me envió para hablarles y enseñarles a ustedes, así yo les envío a ustedes para que ustedes hablen y enseñen también todo lo que yo les he enseñado.
y para que ustedes puedan vivir todas esas cosas y para que también ustedes puedan predicar la paz, o sea, la tranquilidad en el orden. O sea, en primer lugar, el orden, y que ese orden trae tranquilidad y que eso es la paz. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retuviereis, quedan retenidos. Muy bien. Y entonces muestra con esto la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Jesucristo derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre sus apóstoles reunidos allí, porque con ellos quiere decir que la misión de la iglesia es la remisión de los pecados. Les da el Espíritu Santo a los apóstoles para la remisión de los pecados. No, la iglesia no tiene otra misión. No tiene otra misión, porque al remitir los pecados, devuelve al hombre la paz que devuelve al hombre, al remitir los pecados, coloca nuevamente al hombre en relación con Dios. El hombre en pecado, el hombre con pecado, está alejado de Dios. Entonces está en una situación de desorden, no puede estar en paz. Entonces cuando le remite los pecados, o sea, cuando le quita los pecados, cuando perdona sus pecados, está volviendo a colocar al hombre, porque donde está el pecado no está Dios. El pecado no es otra cosa que desorden, el pecado no es otra cosa que separación de Dios, que el hombre se separe de Dios, y no puede haber orden si el hombre, imagínense ustedes la situación de desorden que significa esto, que aquí tengo Dios y tengo la creación. Imagínense, Dios y aquí tengo la creación. Lo que nosotros llamamos realidad, podemos decir, enmarcar en toda la creación, todo lo que ha sido creado, ángeles, hombres, animales, plantas, minerales, bueno, todo está aquí. Y entonces resulta que todo esto está sometido a Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo. Y resulta que el hombre cuando peca, da la espalda a Dios. Bueno, da la espalda a Dios, imagínense. Él en su ánimo da la espalda a Dios y lo desobedece. Pero ¿cómo puedo dar la espalda a Dios si en Él vivimos, nos movemos y existimos? ¿Eso significa que yo en realidad no puedo dar la espalda a Dios? Sí, doy la espalda a Dios. Moralmente, doy la espalda a Dios. Porque estoy desobedeciendo a Dios. Porque estoy viviendo como si Dios no existiera. Como si yo no me debiera a Él. Entonces, esa situación es una situación de extremo desorden, de caos. Es una situación de caos. Y el caos es siempre guerra. El caos es combate. El caos es desorden. En el caos no hay orden. Por mucho que a los filósofos modernos les encante decir que del caos surge el orden y todas esas ideas medio gnósticas, pero del caos no surge el orden. No es cierto eso. Entonces, la remisión de los pecados, que constituye la misión de la iglesia, es para que el hombre pueda volver a estar en orden con todo, pero principalmente con Dios. Y entonces vuelva a la paz. ¿Cómo vamos a conseguir la paz en nuestros pueblos, en nuestras sociedades, en nuestras ciudades? Y solamente con la remisión de los pecados. No vayan a pensar ustedes que la paz vendrá porque haya buenos políticos, por ejemplo. Sí, el buen político debe someterse a Dios y a su voluntad. Y entonces facilitar, como político, como autoridad del Estado, la remisión de los pecados. O sea, facilitar el trabajo de la iglesia para que la iglesia pueda remitir los pecados y entonces pueda haber nuevamente orden en la creación y del hombre principalmente, pero en la medida de lo posible, en este mundo, en esta vida, en este tiempo. Sin embargo, no es así. Entonces nosotros pensamos muchas veces que la paz la vamos a conseguir solamente por medios puramente humanos y no por la remisión de los pecados. Y eso no es así, eso es verdaderamente falso, porque eso es pretender que una persona que se embarró en un charco de lodo, quedó toda cubierta de lodo,
que está limpia porque le limpio los ojos. Imagínense estos niños así que se tiran al charco completamente y están negros de lodo desde la cabeza de los pies. Y entonces que venga la mamá y le diga, ay, mi hijo, esto es un desastre. ¿Qué desastre estás? A ver, te limpio los ojos. Ya está, limpito. Entonces, claro que no. O sea, claro que no. Si yo no le limpio completamente, no está limpio. Bueno, limpiemos solo la cabeza, ya está. Peinado, limpito, y el resto lleno de lodo todavía. O limpiémosle todo, menos las manos. Sigue sucio. Todas las manos, menos los pies. Sigue sucio. Limpio y presentable es que esté completamente limpio. Completamente limpio. Ese es el tema. Entonces, a eso se refiere aquí con recibid el Espíritu Santo, y a quienes perdonareis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retuviereis quedan retenidos. Sigamos ahora con la incredulidad de Tomás. Ahora bien, Tomás, llamado Dídimo, doble o gemelo, doble o gemelo. Entonces algunos padres creo que dicen que es dídimo o doble porque su espíritu estaba dubitativo. Parece que era gemelo, tenía algún hermano gemelo, algo así. El gemelo, Tomás el gemelo. Uno de los 12 no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por tanto, le dijeron los otros, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y no pongo mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Entonces, lo que hizo Tomás fue poner razones carnales para poder creer. No en el testimonio de los apóstoles, sus compañeros, sino que él dijo, yo no creeré hasta que yo no sienta que Él está vivo. No sienta que Él está vivo. Porque los apóstoles lo que hicieron fue escuchar que Él está vivo y su testimonio eran creíbles. 11 apóstoles. Y Él dice, no les creo. De ninguna manera creeré. Hasta que no meta mi dedo en las marcas de los clavos y no meta mi mano en su costado, porque ellos le habrán dicho eso justamente, sí, ¿sabes qué? Vino el Señor y estaba así, y esto y aquello, y entonces, pero ¿qué pasa? Él, realmente era Él, porque tenía la marca de los clavos y tenía la marca del costado. Era Él. Y entonces habrá dicho Él, no creeré. Hasta que no meta mi dedo en las marcas de los clavos, no meta mi mano en la herida del costado. Y entonces, Él lo que quiere hacer es lo que muchos suelen decir. Mira, si no se me aparece Jesús, no voy a creer en Él. Si no se me aparece Dios, yo no voy a creer en Él de ninguna manera. Y si bien es cierto que creer así a la ligera está mal, también es cierto que poner simplemente en dudas, poner en duda el testimonio de los 10, en realidad eran 10 solamente porque Judas Iscariote acababa de morir, estaba Tomás y luego tenés los 10 apóstoles y más las mujeres. Entonces él dijo, de ninguna manera creeré. Se parece mucho a aquellos que dicen, no voy a creer en nada por más de que tengas 2000 años de historia, tengas centenares de santos, incontables milagros, etcétera, toda la doctrina cristiana, y todavía dice, no creeré. De ninguna manera creeré a no ser que yo tenga pruebas carnales, ¿sí? Meter el dedo en la marca de los clavos y poner la mano en la herida del costado. Entonces, 8 días después, estaban nuevamente adentro sus discípulos, o sea, estaban en esta sala, probablemente celebrando la Eucaristía, y estaba ya Tomás con ellos. Y vino Jesús, cerradas las puertas, y de pie en medio de ellos dijo, pasa a vosotros. Una cosa importante, Él entra estando las puertas cerradas, olvidé de comentar esto, entra estando las puertas cerradas.
Y entonces entrar estando las puertas cerradas y sin embargo al mismo tiempo se deja tocar por sus discípulos. Eso implica unas características muy interesantes del cuerpo resucitado. Ese cuerpo es verdadero cuerpo, de hecho puede comer, en otros pasajes vemos que Él puede comer y come con sus discípulos, y eso lo vamos a ver durante toda la Pascua, en todas las lecturas de la Pascua, y Él come con sus discípulos, se deja tocar por ellos, sin embargo atraviesa las paredes. ¿Cómo se puede dar semejante cosa? ¿Cómo se puede dar semejante cosa? Bueno, se puede dar semejante cosa porque este cuerpo resucitado participa de las propiedades del Espíritu. Sin embargo, no deja de ser cuerpo, por eso. ¿Y cómo se da semejante cosa? Nosotros no sabemos cómo se da eso. O sea, nos piden una explicación física. Nos piden una explicación física porque eso está, si fuese físicamente posible actualmente, entonces nosotros tendríamos eso. Sin embargo, parece ser que no. Aunque es cierto que hay partículas subatómicas que pueden atravesar la materia. Sin embargo, aquí es el Espíritu el que domina la materia y sin experimentos complicados, el Señor logra dominar la materia. Entonces, aunque al mismo tiempo puede comer, no se cansa, no necesita de comer, lo hace por condescendencia con sus discípulos y puede atravesar las paredes, o sea, puede entrar a un lugar estando este lugar con las puertas cerradas. Es una característica del cuerpo resucitado, ¿sí? Que nosotros podemos comenzar ya a imitarlo. ¿Cómo? Muy fácil. Aprendiendo a sobreponernos a la materia, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? No se sorprendan por lo que les voy a decir. Ustedes esperarán seguramente una cosa medio mística aquí. ¿Cómo podemos atravesar las paredes? No, adelanto, no podemos atravesar las paredes. Ahora no podemos atravesar las paredes. Lo que sí podemos hacer es aprender a no dejarnos llevar por la materia, ¿sí? por la carne, como se suele decir. ¿Y qué significa eso? Y que no es que yo veo un dulce y salgo corriendo a comer un dulce, ¿sí? Justamente el aprender ahora a atravesar las paredes significa que yo, cuando vea un dulce, no salga corriendo a comer un dulce, ¿sí? O si no, es como que la materia me domina. Aquel dulce, en vez de que yo diga, no voy a comer ese dulce, voy a comer en la hora que corresponde, no ahora que lo veo y me dan ganas, ¿sí? Eso de me dan ganas y veo algo y me dan ganas y entonces ya lo hago, eso es no saber atravesar las paredes. En cambio, que las paredes no limitan el cuerpo de Cristo significa que ellas ya no son para Él una limitación para el ejercicio de la vida del Espíritu, ¿sí? Entonces, que yo no diga, hace mucho calor, no voy a rezar. Hace mucho frío, no voy a hacer oración. No voy a misa porque hace calor. No voy a misa porque llueve. Bueno, me agarro una sombrilla, me mojo un poco y voy igual a la misa. Mi madre, que iba a misa, aún con lluvia torrencial, abría el paraguas y salíamos caminando en medio de la lluvia. Claro, uno llegaba con los pies empapados, pero seco la parte de arriba, entonces, bueno, estaba allí. Pero no creo que llegáramos al extremo de ir caminando en lluvia. Pero he visto alguna vez, por ejemplo, en mi confirmación, llovió mucho ese día y una señorita que venía del fondo del barrio vino con su madre y vino empapada. Probablemente ella vino caminando en la lluvia. Eso es atravesar las paredes. O sea, por amor de Dios, ir a donde sea con tal de no perder la gracia. Bueno, eso es atravesar las paredes, ¿sí? Eso es no tener la materia, los cuerpos o las cosas como limitación para unirnos a Dios, ¿sí? En ese modo nosotros comenzamos a imitarle a Él, porque después ya nada nos separará del amor de Dios. Entonces, 8 días después estaba la sala cerrada y Tomás estaba con ellos. Vino Jesús, cerró las puertas de pie en medio de ellos, dijo lo mismo de siempre: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae acá tu dedo, mira mis manos, alarga tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. Hay un cuadro que pueden encontrar si lo buscan. Hay un cuadro donde Jesús estira, o tira de la mano de Tomás y mete la mano de Tomás en su costado. Y Tomás está con una cara de espanto porque no puede creer que aquello sea cierto, porque en realidad él no está diciendo, si yo no hago eso, yo no creeré. Lo que está diciendo él, necesito pruebas físicas para poder creer. Cuando se aparece Jesús en medio de los apóstoles, les tira aquí, entonces ahora vas a tener tus pruebas físicas. Y claro, Tomás queda espantado, pero no por Jesús, sino por su incredulidad. Espantado porque él no creyó en sus compañeros. Trae acá tu dedo, mira mis manos, alarga tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, entonces, agradecido con esta gracia, le dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Porque es el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, has creído. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados, dichosos, felices los que han creído sin haber visto. Porque mucha gente va a creer por la palabra de ustedes sin haberme visto. Bienaventurados ellos. Nosotros, que justamente estamos creyendo por el testimonio de los apóstoles, por el testimonio de la iglesia, por el testimonio de 20 siglos de iglesia, nosotros estamos creyendo que Jesús está vivo y no estamos pidiendo estas mismas señales. Es cierto que hay muchos que lo hacen, pero justamente, bienaventurados nosotros que creemos en Jesús sin haberlo visto, sin pedir estas pruebas al Señor. Termina Juan diciendo, otros muchos milagros obró Jesús a la vista de sus discípulos, pero no se encuentran escritos en este libro. Pero estos que han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Creyendo que es el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Bien, entonces, estos milagros que han sido escritos aquí es para que nosotros creamos. O sea, no para que nosotros pidamos estas señales como pidió Santo Tomás, sino para que nosotros podamos creer por el testimonio que ellos nos acaban de contar. Hasta aquí entonces nuestra lección. Bien, vamos a meditar acerca de este texto, ¿sí? Y si bien hay muchas cosas que podríamos quitar a partir de la lección que hicimos, concentrémonos en este tema. Fíjense que hay un hilo conductor desde el versículo 19 hasta el 30 que más o menos va pasando a través acerca de la carne como vehículo de fe, ¿sí? Como vehículo de las cosas que tenemos que creer por fe, ¿no? Y es cierto que Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y a partir de Jesucristo la carne se hace quicio de la salvación. Caro salutis est cardo. Caro salutis est cardo. O caro cardo salutis, es lo mismo. La carne es quicio, bisagra de la salvación. Adagio teológico latino. La carne es quicio o bisagra de la salvación. ¿Cómo nos salva Dios? A través de la carne, ¿sí? Y entonces uno puede decir, ¿y por qué entonces le llama la atención y le reprende Jesús a Santo Tomás? Sí, el tema es que Santo Tomás podía haber creído a través de la carne que se le presentó a los apóstoles, si era parte de ellos, pero no creyó. Él quiso
ir más allá de lo querido por Dios, de lo que era legítimo para Él esperar. Entonces Él quiso meter la mano en el costado. Dios no nos va a pedir que nosotros creamos simples sentimientos interiores, nos dará pruebas, razonabilidad de la fe, ¿cierto? Nos va a dar eso. ¿Y para nosotros qué va a ser? Y va a ser la persistencia de la iglesia a lo largo de los siglos, los milagros, las profecías, los sacramentos. O sea, no es que Dios solamente ha tocado este mundo mientras Jesús caminaba en Galilea y en Judea, sino que hoy también lo hace. Hoy también lo hace, pero no podemos pedir una cosa carnal del modo completamente de forma inmoderada como lo hizo Santo Tomás. No podemos hacerlo. Lo que hizo Tomás es un despropósito, ¿sí? Es desproporcional lo que hizo Santo Tomás. Jesús se presentó a sus apóstoles y Él les ofreció a ellos, les mostró las marcas en las manos y en su costado, para que ellos a su vez pudiesen predicarnos a nosotros y hablarnos acerca de Jesucristo. Es cierto que aparte de los apóstoles, se le apareció Jesús a otros 500 hermanos, pero después ya no se nos apareció a nosotros. Sin embargo, no significa que no se haya hecho visible y palpable para nosotros, sino que se ha hecho visible y palpable para nosotros a través del misterio de la Iglesia y de los ritos sagrados de la liturgia. A través de ellos se ha hecho visible y palpable para nosotros. Si después de todo eso, si después del testimonio de los apóstoles, si después de los mártires, si después de los milagros y de los santos, nosotros otra vez decimos, quiero aún así meter mi dedo en los agujeros de las manos y meter mi mano en la herida de su costado, entonces nosotros somos unos incrédulos, en el sentido en el que el Señor está llamando a Tomás. Y entonces no podremos nosotros tener la bienaventuranza eterna. No seas incrédulo, sino creyente. Cree en Dios y en los signos que Él te da. No te dará más signos que estos. Tenía que Jesús reforzar a Tomás. Tenía que reforzarlo porque era un apóstol y no podía quedar él como apóstol fuera por su incredulidad. Pero después a todos nosotros, gracias a esto, a todos nosotros nos da el remedio de nuestra incredulidad y nos dice, ahora ustedes no sean como Tomás, sino crean. Por eso, a nosotros nos pide entonces el Señor que nosotros no pidamos esos signos. Hay un límite en el pedido de signos que nosotros podemos pedir al Señor, ¿sí? Y siempre esos signos pueden ser solamente en la medida de nuestra fe y no como una especie de probación de Dios. Nosotros no podemos probar a Dios. No podemos probar a Dios. No debemos probar a Dios. No está completamente fuera de nuestros límites, completamente fuera de nuestras posibilidades. No hay derecho, ¿sí? No hay derecho de que nosotros intentemos probar a Dios para ver si lo que Él dice es cierto. Al contrario, nuestra actitud respecto de Dios siempre debe ser el de la confianza en Él, la actitud de la fe. Nosotros debemos de creer en Dios y confiar en Él. Eso es lo virtuoso respecto de Dios, porque si nosotros nos ponemos a desconfiar de Dios, entonces nosotros estaremos diciendo que Dios puede engañarse y eso va contra su naturaleza, es decir, que Dios puede pecar y no hay nada más ofensivo para la santidad de Dios que el que nosotros podamos considerar que Dios pueda pecar. No hay nada más ofensivo a Dios que nosotros podamos considerar que Dios pueda pecar. Entonces nosotros no podemos considerar que Dios puede pecar. Por tanto, es necesario que nosotros creamos en Dios. Y es cierto que nosotros podemos ver lo razonable, pero aquí era sumamente razonable que Jesucristo pudiese resucitar. Era sumamente razonable. Sumamente razonable. Ya tenías el testimonio de los apóstoles, ya tenía el testimonio de las mujeres, ya tenía el testimonio de todo el mundo,
y aquellos no parecían estar engañados. Tomás estuvo con ellos. Él justamente salió después, probablemente al amanecer, salió Tomás a hacer alguna cosa y al volver los encuentra completamente transformados. Aún así, él no cree en ellos. Aún así, él no cree en ellos. Nos parecería a nosotros que si nosotros, después de ver todo lo que hizo la iglesia, todo lo que hicieron los santos, todos los milagros, todo, absolutamente todo, dijéramos, aún así, no, si estas señales no se me dan a mí, entonces yo no voy a creer. Y la resurrección no es un hecho que se me da a mí personalmente, sino es un hecho que se da para toda la iglesia. Entonces, aquí no entra el individualismo del hombre que va a pedir a Dios señales personales para él. Aquí no entra lo que se llama el encuentro personal con Dios, ¿entienden? Nosotros no tenemos un encuentro personal con Cristo resucitado, sino es un encuentro por la fe en la iglesia. Es cierto, tiene algo de personal, ciertamente, tiene algo de personal. Nuestra fe tiene algo de personal, pero el contenido nosotros no lo recibimos de forma personal, no es una revelación personal a mí, sino que se da a través de la iglesia. Es la iglesia la que predica, es la iglesia la que bautiza, es la comunidad de fe la que me transmite a mí la fe. Y entonces, es cierto que hay algo de personal, el bautismo es uno por uno, y se le pide a que haga un acto personal de fe. Sin embargo, se recibe ese dato de la fe por la predicación. Y entonces yo puedo ver en Tomás la actitud que muchas veces nosotros tenemos. Muchas de nuestras crisis de fe se solucionarían si es que nosotros evitáramos tener la actitud de Tomás de Aquino, del apóstol Tomás. Muchas de nuestras crisis de fe se solucionarían si nosotros fuéramos más humildes y creyéramos en aquellos que sí lo vieron, ¿sí? Y de hecho, en general, no es que Jesús se nos aparece y nos dice aquí, a ver, Miguel, incrédulo, mete aquí tu dedo en las heridas de mis manos y mete tu mano en mi costado. Generalmente no sucede eso. El Señor nos deja a nosotros que ejercitemos el acto de fe y nos da ciertamente su gracia, ¿sí? Y entonces solamente nosotros podemos, no se nos aparece el Señor, salvo que el Señor tenga alguna misión especial y alguna disposición especial para alguno de nosotros, pero en general no pasa eso. Nosotros no nos queda otra que creer en Jesús, gracias al testimonio de los apóstoles, gracias al testimonio de ellos, que es suficiente, es verdaderamente suficiente. Es como que digamos nosotros, no es la única cosa que nosotros creemos por el testimonio de otros. Fíjense ustedes, ustedes nunca le pidieron pruebas, por ejemplo, a la mamá de que ella es tu mamá, vos simplemente creíste en ella. Entonces decís, bueno, mamá, a ver, probame que sos mi mamá. Probame que sos mi mamá. Y entonces la madre va a decir, pero yo soy tu mamá, punto, se acabó. No hay nada que discutir en esto. No hay nada que discutir. Y entonces nosotros creemos en ella y creemos porque hay señales indirectas de que es nuestra madre. Siempre me cuidó, la veo siempre allí, está siempre ella conmigo. Además hay gestos que me hacen pensar que realmente es mi madre, cómo me cuida, por cómo me trata. Hay muchísimas razones que me hacen pensar que es mi madre. Nunca puse yo en duda eso. Entonces, no fui a hacer yo un examen de ADN para comprobar que es mi madre. Del mismo modo, nosotros podemos creer en la iglesia por el tiempo que tiene. Por el tiempo que tiene. Por el tiempo que tiene, por las señales que da, por los milagros, por las profecías, por los santos. Porque realmente son los santos los que hacen presente a Jesucristo y hacen que Jesucristo esté realmente presente en medio de nosotros.
Y nosotros podemos tocar las heridas de los clavos, meter la mano en el costado en cierto modo, gracias a los santos, gracias a los sacramentos, gracias a la presencia misma de la iglesia en medio de nosotros, podemos tocarla. Nosotros podemos tocarla. No es que Dios se haga completamente ausente y no haya nada en qué tocar. Muy por el contrario, hay mucho en qué tocar. Y como si fuera poco, aún todavía tenemos muchas veces a los pobres y a los enfermos. No son pocos los casos de las personas que han tenido una experiencia fuerte de Dios gracias a los enfermos y a los pobres. Entonces, todo eso nos puede llevar a nosotros a decir, Señor mío y Dios mío. Y el Señor nos dice, bueno, felices aquellos que creen sin haber visto, que creen en el testimonio de la iglesia sin haber visto lo que vos estás viendo. Así entonces la fe es realmente una especie de conocimiento especial por el cual nosotros vemos las cosas con mucho mayor claridad que incluso aquel que ve. Por eso el creyente tiene una certeza mucho más firme que aquella persona que dice que vio que fue testigo de algo. Entonces, fulano fue testigo de un accidente y fulano cree en Dios. ¿Quién tiene más certeza aquí? Les puedo asegurar que el creyente tiene más certeza de que Dios existe que el fulano que fue testigo de un accidente o de lo que sea. Mucho más firme. Porque su fe no se basa únicamente en el testimonio, ¿sí? No es que me contaron esto y por eso yo creo, sino porque Dios le da a él un don, ¿sí? Que es el don de la fe. Les da el don de la fe y ese don de la fe le hace creer a él con mucho mayor firmeza que un testigo presencial de algo, con mucho mayor firmeza que el testigo presencial. Justamente porque no está causado esa fe solamente por el testimonio, está causado por un movimiento interior empezado por Dios como un don de la fe, como un don propiamente, un don dado por Dios, y que hace que la persona pueda creer. Esa es nuestra fe. Y al pensar en la resurrección de nuestro Señor, al pensar en su resurrección, muy pocos han visto su resurrección, muy pocos. Y sin embargo, todos creemos, absolutamente todos creemos en la resurrección de Jesucristo gracias al testimonio de aquellos que sí vieron su resurrección. Por eso nosotros podemos decir con toda certeza, Cristo vive. Y sabemos que Cristo vive. Tú lo viste. Y nosotros podemos decir, sí, lo he visto. Si me preguntan a mí, ¿viste a Cristo resucitado? Yo diría, sí. Sí, yo he visto a Cristo resucitado. ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste personalmente? No, lo he visto en los santos. Lo he visto en su doctrina. Lo he visto en los sacramentos. Lo he visto en el pobre. Lo he visto en el enfermo. Lo he visto en el sacerdote. Sí, he visto a Cristo. He visto a Cristo. He visto a Cristo resucitado en la iglesia. Finalmente, he visto en la iglesia. He visto a Cristo en la iglesia. Y entonces, en cierto modo, Él me mostró la marca de sus clavos y Él me mostró la herida de su costado. Lo he visto en todo esto. Lo he visto en profundidad, porque meter el dedo en la herida de los clavos y meter la mano en la herida del costado lo he visto en profundidad. Y fíjese, no solamente eso, todavía un poco más. He visto su corazón, digamos así, porque el costado, digamos, es el acceso a su corazón. Y entonces, al conocer la herida de su costado, lo que estamos haciendo es acceder hasta el corazón de Jesús, hasta saber realmente que Él nos ama. ¿Cuánta gente hay que tiene gran certeza de que Dios les ama? Muchísima, no es poca gente, es mucha gente. Es mucha, mucha gente. No estamos hablando de una religión del miedo, sino una religión de confianza filial en Dios.
en saber que Dios nos ama. Eso es lo que nosotros aprendemos gracias gracias a Tomás, y gracias a los apóstoles, es lo que nosotros podemos aquí aprender. Y entonces le agradecemos a Santo Tomás que nos haya dado eso, ¿sí? Y a la Iglesia que nos perdona los pecados y que hace presente a Jesucristo en medio de nosotros, justamente por eso. Por eso están unidas están unidas estas dos cosas. Recibid el Espíritu Santo. A quien perdonareis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retuviereis quedan retenidos. O sea, ustedes van a ser mis testigos aquí y en Galilea y en todas partes y hasta los confines de la tierra. ¿Viste a Jesucristo? ¿Lo viste? Sí, yo lo he visto. Lo he visto en la iglesia. Lo he visto en sus santos. Yo lo he visto. Vamos a hacer oración sobre el texto que acabamos de meditar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me doy cuenta, Señor, que muchas veces he pedido señales para poder creer en ti. Y eso por mi falta de fe, pensando que si me diera señales, mi fe sería mayor. Y sin embargo, lo que necesitaba hacer era ejercitar la confianza en ti. Perdón, Señor, por esas faltas mías y aumenta mi fe para que crea en tu palabra porque eres Dios y porque no me puedes engañar. Y Señor, aumenta mi fe también para que pueda verte no solamente en los pobres y en mis hermanos, sino también en los santos, en el testimonio de la iglesia y en la misma iglesia que se mantiene en pie y predicando la verdad a lo largo de los siglos. Y así será hasta el fin de los tiempos. Por eso te agradezco, Señor, por estar presente y porque podemos ver tus heridas, podemos ver, Señor, tu cuerpo de tantas maneras, principalmente a través de, gracias a tu presencia sacramental en la Eucaristía, que está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en la contemplación se trata de, contemplar el real lugar de la carnalidad, de la carne. Recordemos nosotros que Cristo entra a la sala que estaba con las puertas cerradas, y al entrar a la sala que estaba con las puertas cerradas, su cuerpo atraviesa las paredes, ¿sí? No está limitado por la materia. En cambio, Santo Tomás apóstol, él sí está limitado por la materia y no trasciende la materia, sino que más bien se deja limitar por ella y por eso quiere tocar las heridas, meter la mano en el costado. Creo que es una muy buena oportunidad para poder contemplar al cuerpo de Cristo atravesando las paredes y para poder vernos al mismo tiempo a nosotros, cómo nosotros no atravesamos las paredes. La contemplación no consiste en que vayas a chocar contra una pared, sino cómo cosas tan simples como el calor, el frío, el hambre, como cosas tan simples como una mirada o su ausencia a veces te traban, ¿sí? No es que solamente la pared impide que entres a una sala. Muchas veces cosas materiales tan simples como el calor o el cansancio, el hambre, el frío o cosas de ese tipo te impiden entrar hasta donde están los apóstoles, ¿sí? De tal modo que cuando se te pide ejercer la fe, vos pedís tocar al cuerpo de Cristo y no trascendés la materia propiamente. También puede ser un montón de otras cosas. ¿Qué te impide? ¿Cuáles son las cosas que te impiden entrar hasta ese recinto donde está Cristo con sus apóstoles? Porque ahí están los apóstoles cerrados en aquella sala, ¿sí? Esperando su resurrección, ¿sí? Entra Cristo con ellos y los llena de alegría.
¿quién más puede entrar con ellos? Sino solamente aquel que ya vive como resucitado y que puede, digamos, entrar a aquel lugar con la puerta cerrada, estando la puerta cerrada, que puede entrar hasta aquel lugar. Eso es lo que vamos a contemplar en este momento de nuestra lección divina. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.